Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios, que es realmente lo que nos ayuda a vivir y nos ayuda a perseverar. Y bueno, hoy seguimos en nuestro estudio de Gálatas, estamos en el capítulo 3, hoy vamos a ver los versículos 10 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar y vamos a analizar este texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra en la cual podemos confiar y que nos invita a poder conocerte mejor y saber lo que tú quieres en nuestra vida y lo que no quieres. Y no hablas de religión, sino de una relación íntima contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por ello te ruego que nos dirijas en este tiempo, que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra, que la ponen en obra y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y entonces dice, ¿pero por qué? Bueno, después el apóstol va a decir el argumento que indica esto. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y es que como seres humanos somos inconstantes, entonces una vez sí, otra vez no, una vez sí, otra vez no. Y si no estamos de lleno y plenamente en la ley, fallamos. Y por eso hay una maldición para aquel que no permanece en todas, no dicen algunas, no dicen los 10 mandamientos, sino en todas las leyes escritas, porque nosotros somos muy prácticos, porque decimos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de él, no te harás imagen, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, o hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decimos, ok, esos los podemos cumplir, entre comillas. Pero son 335 leyes judías, entre leyes ceremoniales, leyes de purificación, leyes civiles, leyes. O sea, son muchas leyes, y no solo está hablando de los 10 mandamientos, sino de la ley de Moisés. Si nosotros somos un poquito más específicos, la Torá, lo que nosotros conocemos, la Torá, es el libro de la ley, así se conoce o así se traduce. Bueno, pues la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Después el otro compendio, donde contiene los profetas y las crónicas y el libro de los reyes y demás, y los poéticos, eso se le llama Tanaj, es el Antiguo Testamento prácticamente.
Entonces, hablando de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, es la ley de Moisés. Entonces, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y eso es lo que verdaderamente tenemos que cumplir si anduviéramos bajo la ley. Pero no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, que es por la fe, de lo que va a hablar el apóstol Pablo en este pequeño porción de la palabra de Dios. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y este pasaje de Habacuc capítulo 2, el verso 4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Es eso que dice en Génesis capítulo 12, cuando el llamamiento de Abraham se da, dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios. ¿Y qué dice Dios? Bueno, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí, cuando yo creo, dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces está hablando y está diciendo que es por la fe en Jesucristo, porque por fe andamos, no por vista. Y de alguna forma nosotros, creyendo en Jesucristo, hay una transformación en nuestra vida, en nuestro ser, que se tiene que notar en nuestras acciones. Y si fuera por la ley, nadie podría ser justificado, porque todos erramos. Si siendo cristianos, si siendo nuevas criaturas, erramos, cometemos pecado. De hecho, la Biblia lo dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que no quiere decir ser salvo es impecable. Vamos allí, vamos en la perfección. Y a veces hay que tener mucho dominio propio y además tener mucha dependencia en Dios, porque a veces en nuestro pensamiento, en nuestro ser, los sentimientos, las emociones nos hacen pensar en actuar de una manera terrible. Pero el Espíritu de Dios que está dentro nuestro nos redarguye y dice: no es correcto. No es bueno, las consecuencias serán fatales y no debemos de omitir la voz del Espíritu en nuestra vida para que nos vaya bien. ¿Sí? Entonces es por fe, no por obras, no por la ley. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, aquí vemos otro pasaje en Levítico 18:5 que dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Ahora, esto era un mandamiento en el Antiguo Testamento que se replica en Cristo Jesús, pero no de una manera, digámoslo, de mandato, sino de transformación. El apóstol Pablo, cuando dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para ayudar a otros. Y de alguna manera podemos verlo así: el que mentía, no mienta más, sino diga la verdad. El que no se fornicaba, no fornique más, sino sepa tener a su esposa en santidad y honor. Y así, en muchas otras cosas podemos entender que es un cambio de vida. Por eso cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, refiere a las antiguas actividades o hábitos que teníamos para entonces hacer nuevos hábitos en Cristo Jesús. Es un cambio de vida. Y pues obviamente
por las obras de la ley nadie es justificado, porque el que nos justifica es Cristo. Y entonces es por fe, creer que Cristo. La vez pasada citábamos Romanos 5:1, que decía, o dice, mejor dicho, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que nos ha declarado justos, el que nos ha justificado, es Cristo. En Romanos capítulo 8, también en el verso 29 dice, y a los justificó, a estos también predestinó. Es decir, de alguna manera, a los que llamó, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y esto es sumamente importante porque Él es el que hizo la obra, no nosotros. La obra es divina, la obra la hace Dios. Por eso cuando dice no por obras para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es el nuevo nacimiento para todo aquel que en Él cree. Entonces esto queda sumamente claro. Verso 12, y la ley no es por fe, sino que dice, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, es decir, Él tomó nuestro lugar. Él tomó ese lugar de alguna manera donde, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él se hizo maldición por nosotros, porque dice, está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto es una cita de Levítico, o de Deuteronomio, mejor dicho, capítulo 22, y el verso 23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces esto pues obviamente lo tenemos allí, que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser salvos, el justo por los injustos. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, de la simiente de Abraham nacería el Salvador del mundo, y así nosotros alcanzaríamos la salvación y la bendición que le fue dada a Abraham. Sigue el texto, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa de Jesucristo, que dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré un Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros. Él os guiará a toda verdad. Y entonces, de alguna forma, en el Pentecostés, en capítulo 1 del libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo vino y se posó en los creyentes, y hubo grandes señales y prodigios para de alguna manera marcar este tiempo de transición, un tiempo sin el Espíritu y ahora con el Espíritu, lenguas, milagros, sanidades, etcétera, etcétera, que el Señor hacía a través de los apóstoles, a través de los discípulos, y que de alguna manera fue cesando, y que ahora ya no vemos estos milagros espectaculares, y donde los vemos, muchas veces los vemos con fraude. Además, el apóstol Pablo también en Corintios 13 dice que las lenguas y la profecía pasarán, mas cuando venga lo perfecto, ¿verdad?, podemos ver con claridad, y allí es lo perfecto es la palabra de nuestro Dios. Tenemos la palabra completa, tenemos la palabra revelada, que nos ayuda a entender y a seguir a Jesús como se debe, no como yo pienso, no como yo quiero, no de una manera emocional, no de una manera intelectual, sino de una manera bíblica. Nosotros debemos andar conforme a la palabra de Dios, así como Cristo murió conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, nosotros de igualmente debemos vivir conforme a las Escrituras. Verso 15 y último, hermanos, hablo en términos humanos,
Y entonces va a hablar de un pacto, la importancia de un pacto, sea un pacto matrimonial, sea un pacto de compra y venta, sea un pacto de ponerse de acuerdo en alguna circunstancia, es un pacto, es decir, es un compromiso, ¿verdad? Dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y entonces esto quiere decir, un pacto se debe cumplir. Hay un pacto, por ejemplo, el pacto con Noé, que es el famoso arco iris. Bueno, Dios dijo que cuando viéramos el arco iris nos recordáramos que Dios destruyó la tierra por inundación, pero que nunca más lo volvería a hacer. Es un pacto. Dios es un hombre, un hombre, es un Dios de palabra, que de alguna manera cumple con su palabra, y Él nunca más volverá a destruir la tierra por inundación. Y esto tiene que quedar claro. Si Él no rompe su pacto, nosotros tampoco debemos de romper el pacto. Y se acuerdan cuando Cristo en la última cena dice, este es mi pacto en vosotros. Comed, bebed, y es la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario por los pecadores, y es lo único que nos salva. Así que, si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con el verso 16, y pues agradezco mucho su atención. Vamos a orar para concluir. Señor y Padre, gracias porque nos das tu palabra, y te ruego que pueda ser de bendición a todos aquellos que lo ven, que lo escudriñan, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que sobre todo muchas vidas puedan ser cambiadas para bien, para ser mejores personas, para depender de ti en todo tiempo y hacer tu voluntad. Señor, bendícenos, ayúdanos a hacer bendición, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si fue de bendición, si les gustó este breve estudio, pues también les invito a que se suscriban si no lo han hecho, y que lo puedan compartir y que le puedan dar like, y nos vemos en el próximo. Gracias, bendiciones.